importante alrededor de los mayores costos que se puedan eventualmente generar, de algunas inflexibilidades que se están generando, de algunas imposiciones, digamos, por ejemplo, alrededor de tercerización. Por ejemplo, en el caso de tercerización, nosotros estamos convencidos, yo estoy completamente convencido de que tenemos que darle la oportunidad a las microempresas de poder venderle productos a las empresas grandes. Si se obliga a las empresas grandes a producir todo lo que necesitan, o se obliga a las empresas grandes a contratar todo directamente, todo lo que necesitan, entonces van a desaparecer una gran cantidad de pymes, van a desaparecer una gran cantidad de empresas medianas y pequeñas. Seguramente incluso la economía popular se va a ver afectada. En un sondeo que hacíamos con empresas pequeñas y medianas, nos encontrábamos con que el 80% de ellas trabajan en proveerle productos y servicios a las empresas grandes. En ese orden de ideas, digamos, ahí puede haber un problema estructural muy grande que tendremos que solucionar ojalá con el Congreso de la República. ¿Sigue preocupación por tantos temas al tiempo? Usted decía que hay muchos temas coyunturales que se están abordando, que le preocupan que sean abordados a tiempo y que eso pueda de pronto quitarle interés al uno o al otro. Sí, yo creo que el Congreso de la República, el Gobierno Nacional y otros países también tenemos que hacer un ejercicio muy detallado en tratar de entender cuáles son las capacidades reales de análisis y de toma de decisión que tiene físicamente, en términos de tiempo, el Congreso de la República en este momento. Lo tenemos muy ocupado, pensemos en este momento en términos del Plan Nacional de Desarrollo, sí, lo tenemos muy ocupado en la reforma de salud también, lo vamos a tener muy ocupados en la laboral, aparentemente vamos a tener una reforma pensional a partir de la semana entrante. Entonces, yo no digo que no sean capaces de decidir, yo lo que creo es que tenemos que asegurarnos de que pueden decidir bien, de que entienden exactamente todos y cada uno de los artículos que van a tener que aprobar, de que entienden las consecuencias de cada uno de ellos. Y yo diría, eventualmente podemos estar generando una congestión en el Congreso que termine llevando al Congreso a tomar decisiones equivocadas, que me preocupa mucho. Con el tema de la reforma, usted decía que no era el mismo documento, es decir, el borrador que les presentaron a ustedes no es el mismo que se radicó. Nosotros habíamos discutido un borrador el día lunes y ellos quedaron en producir otra versión. Entonces lo que hay que decir es que la versión definitiva difiere en varios puntos para nosotros muy sensibles de lo que se había visto el día lunes. Ahora, el gobierno tenía la potestad de hacerlo, pero eso conduce a que, por supuesto, la concertación sea menor o sea en menos puntos de lo que originalmente habíamos visto. De hecho, nosotros yo acompañé ayer la radicación del proyecto en el acto porque, entre otras cosas, pues sí, debo decir, la ministra ha sido especialmente abierta en términos de mantener el tiempo. Es decir, de conversar con los trabajadores y conversar con los representantes de los empleadores, y eso hay que reconocerlo, y yo por eso además acompañé, digamos, la radicación del proyecto. Sin embargo, pues lo venimos a conocer apenas hoy en día en la mañana, y como digo, hay muchos procesos en este momento que nos generan preocupación por el empleo y por la informalidad. ¿Podría enumerar esos puntos en sí? No puedo porque lo recibí en la mañana y son pues apenas que las 11 de la mañana o menos de las 11, entonces lo voy a hacer con gran seriedad y con gran juicio, voy a ser objetivo también, y con eso voy a poder, por supuesto, hacer todo el resumen de cuáles son las cosas en las cuales estamos o con las cuales estamos de acuerdo y cuáles son aquellas con las cuales tenemos preocupaciones, y vamos a contarle al país por qué tenemos preocupaciones. De acuerdo a este análisis, también en el sector salud, ustedes se reunieron con la ministra y sacaron precisamente conclusiones a todo esto. Nos hemos reunido ya varias veces con la ministra, hemos producido varios documentos, producimos inclusive un borrador que presentamos al Congreso de una reforma y de nuestras inquietudes y propuestas. Luego tuvimos la semana pasada, esta semana, el lunes, un foro alrededor del tema de salud con la ministra, nos reunimos y digamos que hemos traído o tenemos ya muy claro dónde han estado las preocupaciones y le pudimos proponer inclusive a ella, pero también a los partidos políticos, algunos cambios y algunas mejoras que esperamos que sean contenidos que se puedan contener dentro de la reforma. Es un ejercicio muy detallado, también muy largo, porque son muchísimas cosas. Quizá tenemos algunos acuerdos en temas fundamentales y tenemos algunas diferencias en la implementación de los mismos,
Por ejemplo, tenemos acuerdo claramente alrededor del tema de la prevención. Nos tenemos que concentrar, Colombia tiene que hacer grandes esfuerzos en prevención, nos tenemos que concentrar en el tema de la atención. Yo creo que el gobierno ya entendió bien la preocupación que nosotros tenemos alrededor de que se puedan presentar eventualmente fallas en el servicio de salud, de que no tengamos eso que yo llamaba el famoso apagón en salud, que eventualmente nadie pudiera soportar. Pero tenemos algunas dudas grandes de cómo se pueden hacer las cosas. Por ejemplo, inicialmente se hablaba de que el ADRES era un pagador único y que se iba a encargar, recordarán ustedes, de hacer absolutamente todos los pagos. Nosotros advertimos sobre eventualmente la incapacidad operativa para que eso sucediera. El mismo director del ADRES terminó diciendo: yo no sería capaz, la entidad no sería capaz de hacer todos los pagos hoy en día. Por ejemplo eso. O por ejemplo, todos los datos que deberían ser parte del empadronamiento y de la información que se entregara de parte de todos los ciudadanos a una sola entidad. Imagínense ustedes, por ejemplo, que tuviéramos nosotros un ciberataque como el que ha habido al INVIMA o un ciberataque como el que ha habido a las entidades prestadoras de salud. En ese caso tendríamos, digamos, un riesgo gigantesco. Yo creo que estamos, digamos, también ante un problema muy grande. El sistema de salud, yo he advertido, es sin duda el sistema más complejo, digamos, que frente al cual nos enfrentamos hoy en día desde el punto de vista operacional. Es mucho más grande que el sector financiero, mucho más grande. Tenemos aseguradores, prestadores, hospitales, laboratorios, médicos, enfermeras, técnicos. Tenemos además, por supuesto, 50 millones de personas que somos pacientes o pacientes potenciales. Es un sistema muy, muy complejo. No nos podemos tomar ningún riesgo operativo de que algo de ello no funcione. Cualquier cosa que eventualmente no funcione nos conduce a una situación absolutamente catastrófica. Eso no lo podemos permitir. ¿A qué hora va a sacar tiempo para la reforma pensional? ¿Perdón? ¿Cuándo va a sacar tiempo entonces para la reforma pensional? Bueno, no, ayer en el vuelo estuve leyendo algunos de los posibles borradores de la reforma pensional. Vamos inclusive a publicar una encuesta que contratamos, les anuncio para que lo sepan, porque además nos vamos a invitar a una rueda de prensa el martes, una encuesta que contratamos con el Centro Nacional de Consultoría sobre lo que piensan los colombianos sobre sus pensiones. ¿Qué necesidad hay de correr tanto? ¿Qué necesidad hay de correr tanto con temas tan sensibles para el ciudadano colombiano? Tres reformas que pueden hacer, no, y lo que se viene, o sea, la premura de hacer las cosas a la carrera, como en el colegio, si yo hago las tareas a la carrera me quedan mal hechas. Que no hay una discusión. ¿Cuál es su opinión al respecto? Bueno, eso es lo que acabo de... un año de gobierno, ya van. Eso es justamente lo que yo mencionaba. Tenemos que entender bien cuál es la capacidad de tramitar reformas que tiene el Congreso de la República. El Congreso, como cualquier entidad, tiene una capacidad máxima de operación, tiene una capacidad máxima de análisis, de gestión y de toma de decisión. A mí me preocupa que estemos llegando eventualmente a generarle una congestión tal al Congreso que lo vayamos eventualmente a llevar a tomar decisiones apresuradas, decisiones sin análisis y decisiones en donde no entendamos cuáles son las consecuencias para el país. Eso pudiera generarnos, primero, por supuesto, un caos, digamos, en el trámite de debate, pero aún si el Congreso lo aprobara, las consecuencias pudieran ser verdaderamente irreparables o tendrían un costo muy, muy grande para Colombia. En energía, presidente Bruce, los impuestos que están contemplados en el PND para las renovables desestimularían la inversión y asimismo esas empresas estarían pensando, por ejemplo, en no participar en la subasta de cargos. Bueno, no conozco lo que las empresas estén pensando exactamente, pero lo que sí digo es que no parece consistente, no parece coherente en un mundo en el cual queremos tener una transición energética hacia renovables no convencionales, en un mundo en el cual queremos generar cada vez una matriz más y más limpia en términos de, por supuesto, la oferta, pero también de la demanda. No parece consistente que le generemos impuestos nuevos y le generemos cargas tributarias adicionales a algo que queremos estimular. Yo entiendo el ánimo, digamos, de recaudo fiscal que eventualmente pueda tener el Estado, claro que lo entiendo, pero me parece que tenemos que hacer los estímulos en forma adecuada, en forma inteligente, en el sentido de que estimulemos lo que queremos propiciar, por supuesto. Entonces, si queremos energías renovables, por supuesto deberíamos generar las condiciones para que ellas se pudieran dar y generarle unos impuestos especiales en este momento a las mismas. Yo diría que, por decirlo menos, es contradictorio.